días, compañeros, voy a explicarles mi consulta sobre transformadores. Un transformador es un dispositivo eléctrico que nos permite aumentar o disminuir la corriente eléctrica en un circuito de corriente alterna manteniendo la potencia. Un transformador convierte energía eléctrica de cierto nivel de tensión a otro nivel de tensión, basándose en el fenómeno de inducción electromagnética. Esto se hace a través de dos bobinas de material conductor devanadas sobre el núcleo de material ferromagnético, pero aisladas entre sí eléctricamente. La única conexión que hay entre las bobinas es el flujo magnético que se genera en el núcleo. La potencia de un transformador en la entrada y la salida es generalmente la misma, aunque hayan algunas pérdidas por ciertos aspectos, tales como cuestión de diseño, por generación de calor, por el tamaño o por otros factores. El transformador tiene dos bobinas, una bobina primaria y una bobina secundaria. Según el número de espiras o de vueltas de una de las bobinas en el núcleo, esto genera que aumente o disminuya el voltaje. El número de vueltas o espiras de alambre de cobre enrollado en la primera bobina sobre el número de vueltas o alambre de cobre enrollado en la segunda bobina, esto regulará el voltaje de entrada frente al voltaje que ofrece. Es decir, si tenemos una transformador que tiene en la primera bobina 2000 vueltas y en la segunda 1000 vueltas, esto generará que el voltaje que ofrezca sea a la mitad del de entrada, siempre conservando la potencia. Estos son los tres tipos de transformadores que yo consulté. Transformadores, el reductor, el autotransformador y el de aislación. El reductor, ese es el más utilizado en electrónica, el cual nosotros le brindamos una corriente de 120, 220 volt y él nos reduce a 12 volt, 24 volt, 6 volt. Esto genera que nosotros al disminuir el voltaje aumenta la corriente. Totalmente contrario es el autotransformador, que nosotros le brindamos un suministro de 120, 220 y él nos ofrece 500 volt, 1000 volt y así por el estilo. También tenemos el transformador de aislación, el cual nos ofrece el mismo voltaje que nosotros le suministramos al inicio. Esto se utiliza más que todo como protección, ya que los transformadores nos generan aislación galvánica, lo cual nos ayuda a que en caso de algún corto no afecte en nada a la corriente primaria.